Estuvo muy bueno. Por eso. Vamos a orar. Y para comenzar, sí, primero quiero introducir un poco y después vamos a orar. Para que se entienda un poco, igual, para que se entienda un poco. Voy a hablar de la casa del Padre. Vamos, algo que hablaba Claudio en la mañana y algo que también he pensado mucho desde que empecé mis clases en abril. Y es algo que también he conversado con Claudio. El último que conversé con Claudio todavía me sigue resonando y es una cosa que todavía sigo meditando, lo que es la paternidad de Dios y más en un contexto ahora en el que estamos, o sea, por lo menos estoy yo, en el que estoy tratando de sanar otra vez mi herida paternal. Entonces, comenzando las clases de plantación de iglesias, hablaban de los valores, como para introducir un poco, y pensaba en la casa del padre, el valor de la casa del padre, un valor principal de la casa del padre. ¿Por qué se llama la casa del padre? Porque recibimos a los pródigos. Entonces pensaba mucho en esto, pensaba desde que empezó en abril la casa del padre, ¿quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que hacemos? Y más encima sumado con mi experiencia es mucho más difícil poder explicar o abordar este tema de la paternidad si nunca tuve una figura paternal presente. Y más con una herida paternal desde siempre. Entonces, obviamente es como pensaba, cuando me dijeron que tenía que predicar, pensaba lo que quería, meditaba y pensaba lo que quería hablar. Y era como, igual es difícil predicar sobre algo que pocas veces has vivido. No estoy hablando con una relación con Dios, sino con la persona que se supone que debería haber estado. Entonces, espero que el Espíritu Santo en realidad, obviamente, haga todo y, y que el Espíritu Santo haga todo, ¿no? Porque una por mí yo no sabría cómo predicar esto, no sabría qué decir, podría dar unos aspectos teológicos, bíblicos de lo que es la paternidad, viendo desde Génesis hasta Apocalipsis y todo, pero también esto se suma con lo que uno vive, con lo que uno es, con la visión que tiene, con la cosmovisión, con la cultura. Entonces, desde ahí quiero comenzar la prédica, entonces vamos a hablar desde acá. Papá, Espíritu Santo, mira, yo no sé cómo hacer esto, te entrego el control. Lo único que te pido es que tú puedas venir acá. Estás en medio de nosotros, eh, que el mismo espíritu que habitó en Jesús, esa misma esencia, esa misma parte del espíritu que le enseñaba a Jesús a ser hijo, a, que le enseñó a verte a ti como padre, venga ahora. Esa misma, necesitamos esto ahora. Obviamente necesitamos todo de ti, Espíritu Santo, pero en este momento especial, eh, ven a enseñarnos lo que Jesús vivía. Ven a alumbrar todo esto. Que no sea yo hablando, que no sea mi experiencia hablando, que no sea lo que podría haber aprendido, sino que seas tú ministrando, que seas tú hablando, que seas tú entrando en los corazones, en el pensamiento, en el espíritu, en el alma de cada uno de los que estamos acá. Te entrego el control, te, te entrego el control a ti. Gracias por el tiempo de oración. Es genial poder adorarte, es genial poder adorarte a ti, papá. Eh, es algo que ni siquiera una prédica buena, algo que podríamos expresar o sentir lo que estamos sintiendo cuando estamos adorando. Nos sentimos plenos, nos sentimos libres. Volvemos a ser quien somos por un momento, quienes deberíamos ser. Habitar en tu presencia, Jesús, adorarte es lo que queremos hacer, papá. Ven, Jesús,
Espíritu Santo, ven. Señor, tú estás en medio de nosotros. Tú lo dijiste, vas a estar hasta el fin del mundo con nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos, vas a estar tú. Reclamo esas promesas, sé que es como obvio, pero de verdad quiero reclamar esto. Que tu presencia esté acá, que tú mismo estés acá. No tanto como un versículo bíblico aprendido, sino como una realidad. Una realidad completa, no solo una parte emocional o espiritual, sino completa. Ven Jesús, ven Jesús. Amén, amén, amén. Y como obvio, lo que vamos a hablar sobre es como la casa del Padre, de los hijos pródigos. Obviamente vamos a ir a Lucas 15. Lucas 15, no, esto no es. Habla de, obviamente, del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Parábola del hijo pródigo. Mateo, Lucas, Marcos, Lucas. ¿De qué se ríen ahí encima? Ya. Obviamente, para poner en contexto, hay 2 parábolas antes que hablan de la oveja perdida y de la moneda perdida. Para ilustrar un poco lo que Jesús quería enseñar a los fariseos que estaban ahí, como para sacarles pica un poco el contexto de estas parábolas. Y más encima, cuando empieza aquí en la NTV, versículo 11, dice, para ilustrar mejor esa enseñanza de lo que es la oveja perdida, lo que es la moneda perdida, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo, el mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que le contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos les parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. ¡Oh, qué lindo! Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. ¡Ah, qué lindo! Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Ah, qué lindo. Gracias, Jesús. Hasta aquí vamos a llegar por mientras. Obviamente la parábola del hijo pródigo habla de 2 hijos y del amor del padre, una actitud del hijo que derrochó el dinero, que derrochó todo, y el otro hijo que estaba en la casa de su padre, pero vivía como un jornalero. 2 tipos de actitudes que tenemos que ir cambiando, que vamos a ir avanzando en esto. Señor Jesús. Ya. Préstame mis lentes, los lentes, por favor, que no veo nada. Digo, para pasar piola el llanto. Para pasar piola que estoy llorando, para pasar piola. Para pasar piola. No, eso no. Una alergia. No. Gracias. Sí. Ya. Ahora sí, todo de nuevo. Entonces, para comenzar esto, yo tengo un par de preguntas acá y quiero que les voy a dar un minuto. Y lo que han aprendido la gente que está hace poco en la iglesia y lo que lleva mucho tiempo en la iglesia, les pregunto esto. Como iglesia y obviamente como persona, ¿quiénes somos? Obviamente somos los hijos pródigos, pero me refiero, ¿cómo somos como iglesia? ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Eso lo tengo que responder yo.
Pero ¿quiénes somos como cuerpo? ¿Quiénes somos como iglesia? Como la casa del Padre, Proyecto Viña. ¿Quiénes somos? Te lo dejo ahí un par de segundos más. Obviamente no quiero respuestas, es para que tú los empieces a meditar un poco más. Porque algo que tenemos que empezar a aprender es saber quiénes somos como iglesia. Para entender lo que hablaba Claudio en la mañana, un poco para los que están, es como entender la visión de la iglesia. La visión principal de la iglesia es saber que estamos en la casa del Padre. Aparte del nombre, pero estamos en su casa. Donde somos realmente quienes somos. Deberíamos ser. Como deberíamos ser. Comienza la historia obviamente con el hijo pródigo. Después que el padre lo recibe, aquí el amor del padre claramente demuestra el amor de Dios, donde lo recibe. En su amor permitió que el hijo se fuera, que tomara su parte de la herencia, la rebelión que tenía el hijo. Y aún así el padre con todo su amor respetó la voluntad del hijo y lo hizo, le dio la herencia. El hijo comenzó a tener necesidades y justo cuando empezó gastó todo, justo hubo una hambruna en el país donde se fue. La necesidad lo envió a trabajar con cerdos. Para los que saben, no lo saben, los cerdos eran un animal impuro para los judíos. Imagínense lo que era para el hijo en este caso, para la historia para los judíos, saber que un hijo va a ir a trabajar con un cerdo. Más encima pide la herencia, se va, como todo mal, y va a trabajar con los cerdos. Obviamente era una profesión impura. Imagínense, se supone que las personas que tocaban un cerdo muerto eran impuros. Ahí en Levítico 11 habla un poco de la impureza con los animales. Entonces imagínense lo que hace el pecado en el hijo. Esta rebeldía, esta independencia, entre comillas, del hijo que quería ir a vivir solo. El pecado lo lleva hasta el punto de hacerlo indigno, de humillarlo, de no ser la persona quien debería ser. Una persona que está y que no es, po. El pecado te lleva a humillarte, el pecado no te hace indignante, te hace una persona que no eres nadie. Eso es lo que hace el pecado. Pero cuando finalmente entró en razón, yo cuando leía esto, y yo soy malo para la lectura, me cuesta mucho leer, pero leyendo un documento sobre esto, el versículo 17 dice, cuando finalmente entró en razón. Es como que si antes no estaba en razón, él dijo. De repente entró en razón. Cuando el hombre se supone que no está en razón, es como un pródigo. Pródigo significa despilfarrador. Nosotros cuando no estamos en razón, somos pecadores. Pero cuando entramos en razón, somos las personas que realmente somos. Obviamente esto es guiado por el Espíritu Santo. En su rebelión, en su independencia, entre comillas, él no era el mismo, él no era quien debería ser. Él era otra persona. Él no era el hijo que tenía que ser. Él ni siquiera tenía la identidad de hijo siendo esta persona independiente. Esta persona que quería hacer todo lo que él supuestamente quería hacer, que irse al otro país, derrochar todo lo que vemos en la historia. Entonces, vemos esta parte de quiénes somos. Por una parte somos hijos pródigos, que cuando entramos en razón, después de toda nuestra historia, nos damos cuenta que tenemos que volver a la casa del Padre. Nos damos cuenta que en el mundo, allá o donde estemos, ni siquiera podemos estar alejados de Dios en el punto de que estamos pecando de una forma que sea así exagerada, que este loco estaba perdido, que estaba en Egipto, así como típico comentario canuto. No, está en Egipto, ni siquiera muchas veces estamos así, pero igual estamos en rebelión. Podemos estar aquí tan cercanos en la casa del Padre, que aún así estamos en rebelión contra la gente, contra Dios, contra nuestro Padre, contra la gente que está a nuestro alrededor. En su rebelión, el hijo no era el mismo, y nosotros no somos los mismos cuando estamos así. Cuando pensamos en independencia. Esta independencia que queremos hacer todo lo que incluso supuestamente Dios nos dijo que teníamos que hacer. Porque queremos hacerlo solos, como llaneros solitarios. En medio de su condición, el hijo pensó en su padre,
reconoció su miseria y no se centró en ella, sino que buscó a su padre. Esta es la actitud que tenemos cuando volvemos a la iglesia. Por eso la casa del Padre es como el recibe a los pródigos. Cuando vemos que estamos en la miseria y vemos que no hay nada más, que no tenemos nada más que comer, no estamos en la indigencia, vemos que nos centramos en nuestro Padre y Él está esperándonos. Allí es donde tenemos que ir y habitar, en la casa de nuestro Padre. Obviamente el hijo prepara un discurso de arrepentimiento: papá, yo he pecado contra el cielo y contra la tierra, contra el cielo y contra ti, perdón. No soy digno de que me llamen tu hijo. Y más encima él le iba a pedir que no siquiera se fuera tratado como hijo, sino como un trabajador. El trabajador podía ser despedido de un día para otro. No quería ni siquiera ser un esclavo. Se supone que un esclavo igual pertenecía a la familia, dentro de todo. Independiente del trato, pero estaba ahí. Tenía un techo, entre comillas. Tenía comida. Pero el trabajador, el jornalero, no, si quería lo despedían. Entonces hasta ese punto, este hombre se arrepiente. Esa es la actitud que tenemos cuando volvemos a la casa del Padre. ¡Uy! Te pegó. Este es el punto importante, de que obviamente somos hijos. Y cuando volvemos y tenemos todo este discurso preparado para Dios, como: Señor, me arrepiento, perdón por todo, porque prometí tantas cosas, ahora sí que no voy a ser el mismo, ahora sí que voy con todo. Ni siquiera terminamos de dar este discurso y el Padre nos corre hacia nosotros, nos recibe, porque somos sus hijos. Aunque queramos ser tratados como jornaleros, no lo hace, porque somos sus hijos. Porque Él sabe quiénes somos, Él nos crió, Él nos formó. El hijo va a la casa del Padre de nuevo, quiere volver como jornalero, pero el Padre quiere que vuelva como un hijo. Y aquí viene la otra pregunta: ¿qué es la casa del Padre para ti? ¿Como iglesia? Y como la casa del Padre, como pensando en el reino de Dios, o lo que Jesús hizo acá. ¿Qué es la casa del Padre para ti? Piensa un poquito. Podemos decir muchas cosas de lo que es la casa del Padre. Podemos ver muchos versículos, muchas historias de lo que, como muestra, Dios muestra su amor con nosotros, en el Antiguo Testamento con todo el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento con los gentiles, con el pueblo de Israel, que después nos une en un solo pueblo otra vez, como debería haber sido siempre. Pero aún así, después de pedir perdón por nuestros pecados, por todo lo que hicimos, volvemos a nuestras viejas costumbres. Es como parte de nuestra vida. Volvemos a nuestra forma de ser. Queremos volver a ser independientes. Queremos volver a tener como esa libertad que teníamos antes, porque si estamos en la casa del Padre tenemos que volver a ser hijos. Y muchas veces cuando ya estamos más grandes ya no queremos ser tan hijos, queremos ser un poco más adultos. Queremos ser independientes. Obviamente es parte de la vida, pero queremos esa independencia hasta emocional de Dios, que ya no, como: no, Jesús, yo hago lo que tengo que hacer, porque tú me dijiste que tenía que hacer esto, entonces me voy para allá. Pues en este momento nuestras actitudes se mantienen como las que eran antes, no cambian. Hay perdón de pecado, pero hay poco arrepentimiento. El arrepentimiento es volverte del camino, no seguir en el mismo camino. Nos alejamos porque muchas veces no nos sentimos hijos nuevamente. Por más que estamos en la casa del Padre, no nos sentimos parte de la casa del Padre. Muchas veces nos sentimos como jornaleros, como trabajadores, como lo era el hijo mayor. ¿Cuántas veces me he sentido yo como jornalero? Viendo que, no sé, gente nueva, gente que está hace años como que se va y vuelve como si nada, que está bien, que bacán, pero yo creo que y yo, ¿a dónde he estado? Como, mira todo lo que he hecho, y se olvidan de lo que he hecho, como me siento como jornalero. ¿Cuántas veces estaba en esta actitud de hijo mayor? También estaba en esta actitud de hijo pródigo. Es como una dualidad que es como un círculo vicioso. ¿Cómo es la casa de mi padre? Aquí vamos a hacer como un paralelo. ¿Cómo no es
y cómo sí es. En Marcos 11 y Juan 2, bueno, la historia de cuando Jesús echa del templo a las personas que estaban vendiendo, me gusta mucho la versión de Juan, sí, la versión de Juan, que dice, se acercaba la fecha de celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas que expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas estas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Fuerte, fuerte. Marcos 11. Marcos 11 dice, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Es fuerte la imagen de esto. Pero esto es lo que no es la casa del Padre. La casa del Padre no es un lugar donde te vienen a celebrar todo lo que haces. Es un lugar donde vienes a aprender a ser hijo de nuevo. Si es que lo olvidaste. En donde vienes a comprender lo que es ser un hijo, a ser sanado. Sea el tiempo que, o sea, cueste lo que cueste, invierte tiempo en ser sanado. El Padre no está apurado en que salgas corriendo nuevamente. El Padre quiere que seas sano. Muchas veces hacemos esto del templo de Dios como una cueva de ladrones, porque creemos que venimos a cambiar cosas, a buscar algo que nosotros queremos. Esto lindo que viene la iglesia, que no sé, cómo me hizo llorar, pero no queremos más, no nos involucramos más. No, es que yo vengo a una iglesia porque me hace llorar, porque me hacen sentir bien, pero hasta ahí nomás. Vamos a cambiar cosas, es como si fuéramos a entregar un poco una paloma y me voy. Entonces ya hice mi parte. Esa no es la casa del Padre. La casa del Padre es donde tú vienes a habitar, donde vienes a vivir, donde vienes a volver a tu esencia, a tu identidad, a quién eres, a quién se supone que debes ser. Esa no es la casa del Padre. ¿Cuál es la casa del Padre? Aquí hice varios puntos. Obviamente, estos puntos no son todos, porque son muchos más, pero los pensaban en la iglesia acá, en los años que llevo, es como, ¿qué es la casa de mi Padre? ¿O qué es la casa del Padre? Un lugar donde aprendes a ser quien eres, a ser quien se supone que debes ser. Génesis habla de la creación, habla de la creación del hombre y la mujer, dice que somos una creación muy buena. Tú eres bueno por esencia, tú eres bueno por creación. Dios te creó bueno, muy bueno. A mí, demasiado bueno. Pero Dios te creó bueno. Tú no necesariamente no tienes que ser malo. Obviamente, por nuestra rebelión, por nuestra rebeldía, porque nos alejamos de Dios, somos malos. Nuestro corazón se aleja, pero en esencia, tú no naces malo. O sea, podemos ver, a ver, en un aspecto teológico más profundo. No me quiero meter en eso. Pero, porque no es el punto. Pero lo que quiero es, floto mejor. Lo que quiero decir es que Dios te formó bueno, en esencia. Tú eres bueno por parte de Dios. Sé bueno. Hay una obra que hace muchos años, que hacían en otra iglesia, en la que iba, que una parte decía, te hice bueno, sé bueno. Sé bueno. Otro punto dice, obtienes beneficios y promesas de Dios. En Gálatas 3:29, vamos a Gálatas 3:29, a ver si este es cierto. Este es 3:29, dice, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Beneficios y promesas. Cuando volteamos en la casa de nuestro Padre, tenemos todos los beneficios y promesas. Tenemos cama, tenemos techo, tenemos comida, tenemos abrigo. Obviamente, cada experiencia es distinta, pero yo en la casa de mi madre y abuela, como las dos están ahí, de mis tíos,
A pesar de los momentos que tuvimos difíciles económicos, pero siempre había comida, siempre había techo, siempre había un poco de calor. Esos beneficios tenía yo en la casa de mi abuela, de mi mamá. Esos beneficios a ti en la casa de tu padre tú puedes obtener. Tienes identidad y dignidad. Gálatas 4, bajamos un poquito, del 4 al 7. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho heredero. Te doy identidad de hijo y te doy una dignidad, te hizo heredero. Te hizo heredero. Para ser heredero tú tienes que estar en la casa del Padre. Tú no puedes ser heredero si nunca has estado en la casa del Padre. En la casa del Padre tú aprendes a hacer lo bueno y te transformas en el hombre o mujer dependiente como Jesús lo era con su Padre. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo actuaba Jesús? Piensen un poquito. Siempre pensando. Vemos el Evangelio, ¿cómo era Jesús? Aquí yo puse 5 puntos, pero cuando lo escribí era como, que escribí poco de Jesús. Como, me leí la Biblia, como, ¿cómo era Jesús? ¿Cómo actuaba? Jesús era compasivo. Sentía compasión por la gente. En la alimentación de los 5.000, de los 3.000, sentía compasión por la gente. Sintió compasión de Jerusalén. Cuando los vio en el Monte Alto dijo, si supieras quién está aquí, como quiero tenerlos como la gallina tiene sus pollos. Jesús era amoroso. Siguió como esta compasión, veía la necesidad de la gente y se arrodillaba y estaba con la gente. A esta mujer que la pillaron en pleno acto de infidelidad, cuando dice, ve y no peques más. No era como los judíos, los fariseos que querían apiedrarla, que estaba dentro de la ley, por el pecado que estaba haciendo, pero él no quiso. Él dijo, vete, no peques más. ¿Dónde están las personas que te juzgan? Él era obediente. Juan 5, este lo voy a leer, este me gusta. Me gusta toda la Biblia, pero esta parte del versículo me gusta. Juan 5, 19. Dice, voy a sacar un poco de contexto toda la historia, pero me gusta lo que dice esto, lo que dice Jesús. Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Y todo lo que el Padre hace, y todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Él siempre se movía haciendo lo que el Padre hacía. Era obediente. Era lleno de bondad y misericordia. Se entregaba a otros. Se entregó por ti, se entregó por mí. Murió por ti, murió por mí. Eso es lo que, obviamente hay más cosas, más actitudes de Jesús, más formas de ser de Jesús que podemos ver en toda la Biblia. Que me quede corto con estas 5 cosas. ¿Sí? Obviamente me quedé muy corto. Pero así actuaba Jesús. Ese mismo espíritu que estaba en Jesús, como dice Gálatas, ahora está en nosotros. Y ahora viene una pregunta igual importante, como todas estas. ¿Vivimos como los hijos que se supone que somos? ¿Vives tú como el hijo que se supone que eres? Aquí cuando hice esa pregunta, me hice esa pregunta y llegué como, sí, me respondí como casi llorando y arrepintiéndome por todo otra vez. Porque muchas veces no vivo como el hijo que soy. Se supone que Él nos dio su espíritu, el mismo espíritu que está en Cristo Jesús, dice Pablo a los Gálatas. ¿Cuántas veces nos olvidamos de nuestra identidad, de nuestra identidad y nos comportamos como el pródigo una vez más cuando volvemos? Incluso con el mayor, como les decía, el trabajador, esa persona que se ve como una persona que está ahí y está en la iglesia, ha estado siempre en la iglesia, pero no se siente parte, no se siente con la identidad de hijo. El hermano mayor estaba en la casa del padre, dormía en la casa del padre,
habitaba, comía con Él, pero aún así estaba lejos del corazón del Padre. Necesitamos volver a vivir y experimentar nuestra identidad como Dios. Esto es como cuando escribía esta prédica o pensaba mucho esto, eh, era como volver a la esencia, es como una prédica para gente nueva, entre comillas. Como, ¿quién eres tú? No, Dios te ama, tú eres un hijo amado. Pero después era como, no, pues muchas veces yo me siento como un hijo pródigo, que estoy más lejos que la miércoles, o que estoy en la casa de mi padre, y estoy tan alejado de su corazón que no me doy cuenta. Y tengo que volver a esta identidad, tengo que volver a pedirle al Espíritu Santo que me diga quién soy. Y más si estoy en una iglesia que se llama la casa del Padre, que la visión es recibir a los pródigos, a los hijos, a ti que estás lejos, a mí que estuve muy lejos, por muchos años, me recibieron acá. Tenemos que volver a arrepentirnos nuevamente, volver a nuestro camino y cambiar nuestra forma de pensar. Es algo difícil porque estamos tan acostumbrados a vivir de cómo somos que nos damos de cuenta que hay actitudes que aprendimos por heridas para como que no nos hieran mal la gente. Por ejemplo, yo soy una persona que se distancia emocionalmente muchas veces de las personas. Como, ¿cómo estás? No, todo bien, te puedo contar que estoy triste, te puedo contar que me pasó esto, te puedo contar que está todo mal, pero aún así me alejo de ti. Es algo raro. Antes me iba al campo. Pero muchas veces me alejo de todo esto, me alejo de la gente, aunque esté al lado tuyo, estoy distante emocionalmente. Eso para mí es una forma, una barrera que impide que nadie más me quiera, que yo me protejo, como yo lo hago. Yo me protejo así. Pero son actitudes que no son buenas, que son, obviamente que son horribles, porque me alejan de las personas, me alejan de la casa del Padre, me alejan de que Claudio se acerque a mí como un padre, o Puyi o Mati, con una forma que yo pensaba que nunca tenía que nunca podía hacer, como un padre, como un hermano mayor, como un primo, o como lo que sea. Me distancio de las personas. Son actitudes que tienes que ir cambiando, tienes que ir pensando y pedirle al Espíritu Santo que te muestre qué tienes que ir cambiando. Algo difícil, porque tienes que pasar tiempo en la casa del Padre, un lugar donde muchas veces no quiero estar. ¿Quiénes somos en este punto de tu vida? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos como iglesia? Como iglesia queremos ser la casa del Padre, es lo que tratamos de formar, es lo que tratamos de ser. Es como nuestro valor principal, uno de los valores principales por cómo nos movemos como iglesia. Es ser la casa del Padre. Es que en el mismo Espíritu que habitó en Cristo Jesús, habita en nosotros, ese que habla, ese que dice, Padre, Padre, Papito. Y está en sus promesas, está en todo el Nuevo Testamento de que Él quiere estar con nosotros, de que ya no somos esclavos, ya no estamos alejados, sino que somos hijos. Leo otra vez. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar a Padre. Lucas 15, 32, vamos a leer. Y aquí el padre le explica al hijo mayor, teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Tú has sido encontrado una y otra vez. Yo he sido encontrado una y otra vez en la casa de mi padre. Donde sé dónde tengo que ir cuando estoy lejos, donde entiendo dónde tengo que ir. Quizás te sientas muerto muchas veces, quizás te sientas alejado, pero es tiempo de volver. Y a mitad de camino tu padre te va a recibir. Es algo que hace, lo hace conmigo. Esta es la actitud que tenemos que tener como casa del Padre. Sentirnos como un hijo amado para recibir también a los hijos pródigos o a los hijos mayores que están acá, que estamos acá. Es el mismo espíritu que tiene que haber en ustedes, en mí, en nosotros como iglesia.
vivirlo, vivir esto de ser hijo. Que muchas veces se enseña como yo lo tengo aprendido porque me sé el discurso de memoria de lo que es ser hijo, pero aún así no lo sigo viviendo, muchas veces no lo vivo. Esta parte tan esencial cuando Jesús habla siempre mi Padre, su Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, siempre hablando de mi Padre, mi Padre, mi Padre. Esa es una de las tantas cosas que hizo Jesús al venir a la tierra. Una de las tantas, que venía a demostrarnos que somos hijos. Somos hijos con un Padre que está, un Padre presente. En nuestra búsqueda de paternidad muchas veces vemos a personas que nos dan un buen consejo, son hombres de Dios, son buenos hombres de Dios y los vemos como unas padres espirituales. Yo muchas veces me he visto supliendo la paternidad de Dios con personas que son buenas. Pero no es eso. Dios quiere ser tu papá. Es algo que estoy descubriendo y me cuesta. Porque no tuve un padre, no tuve una figura paterna. Tuve tíos, tuve primos mayores, pero no es lo mismo tener una figura paterna. Entonces descubrir algo que no soy, que nunca tuve, es algo difícil, pero no imposible. Veo a Claudio, veo al Mati, veo a mis tíos, veo como oro y digo, Jesús, ¿cómo quieres que sea? Como me veo como un papá a futuro, es como, ¿cómo quiero ser? ¿Cómo quiero formar a una familia? ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo quiero que mis hijos me vean? Esta también dice lo mismo. Pero esto es lo que vino a hacer Jesús. Pero esto es lo que vino a hacer Jesús, vino a mostrarte que Él es tu Padre. Yo que nunca tuve un padre, tengo que verlo a Él como Padre primero para después ver figuras paternales que me puedan ayudar, que me puedan bendecir. Pero primero tengo que verlo a Él como Padre. Jeremías 31, me encanta, quizás está un poco, no sé si un poco sacado de contexto, pero me encanta la esperanza, dice, partiendo del título de Jeremías 31, dice esperanza de restauración. Vamos a leer esto y piensen cómo deberíamos estar en la casa de nuestro Padre. Esta es como una fiesta. En la casa de tu Padre tú tienes que estar en fiesta, porque Él te recibe. Siempre tienes que ir a una fiesta, debes vivir alegre. Dice, pues los traeré del norte, Jeremías 31:8, y de los extremos más lejanos de la tierra. No me olvidaré del ciego ni del cojo, ni de las mujeres embarazadas, ni de las que están en trabajo de parto. Volverá un enorme grupo. Por sus rostros correrán lágrimas de alegría, y con mucho cuidado los guiaré a casa. Caminarán junto a arroyos quietos, y por caminos llanos donde no tropezarán, pues soy el Padre de Israel, y Efraín es mi hijo mayor. Ustedes, naciones del mundo, escuchen este mensaje del Señor. Proclámenlo en las costas lejanas. El Señor que dispersó a su pueblo lo reunirá y lo cuidará como hace un pastor con su rebaño. Pues el Señor ha rescatado a Israel de manos fuertes. Vendrán a su tierra y entonarán canciones de alegría en las alturas de Jerusalén. Estarán radiantes debido a los buenos regalos del Señor, abundancia de grano, vino nuevo, aceite de oliva, y los rebaños y las manadas saludables. Su vida será como un jardín bien regado, y desaparecerán todas sus tristezas. Los jóvenes danzarán de alegría y los hombres, jóvenes y viejos, se unirán a la celebración. Convertiré su duelo en alegría y lo consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Los sacerdotes disfrutarán de esa abundancia y mi pueblo se saciará de mis buenos regalos. Yo, el Señor, he hablado. Esto es lo que Dios quiere también en nosotros. Que vivamos esto en nuestra casa, en la casa del Padre. Donde entendamos que Él va a sanar todo. Va a ser como un jardín que está bien regado, donde el grano, donde todo va a abundar. En la casa de tu Padre todo abunda. Siempre hay, nunca sobra. Hay para todos. Hay para ti, para mí, para el que está afuera,
para ti que te sientes lejos y para mí que estoy cercano pero lejos, como un hijo mayor. Esta es la esencia del mensaje de la casa del Padre. Este es nuestro valor. Esto es lo que tenemos que aprender a vivir para que los demás vean y quieran vivir esto. Oremos, 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 oremos. Oremos. Jesús, yo no sé cómo, no sé si terminar esto o no sé. Señor, solo te pido, Espíritu Santo, que tú puedas mostrarnos ahora quiénes somos. Que esta paternidad que habitaba en ti, Jesús, venga ahora. Venga ahora. Venga ahora en el corazón de cada uno de los que estamos acá y de las personas que también escuchen después la prédica. Ven, Espíritu Santo, al corazón de cada uno. Ven a traer sanidad. Ven a restaurar otra vez la identidad. Ven a restaurar de nuevo nuestra identidad. Ven a decirnos quiénes somos y hacia dónde vamos. Señor, ven como un bálsamo a sanar las heridas que siguen estando abiertas. Esas heridas paternales, esas heridas maternales. Ven, Espíritu Santo. Ven a reafirmar nuestra identidad para que podamos clamar de nuevo, una vez más, Abba Padre. Que si estamos lejos, preparando un discurso pensando en que queremos volver, te encontremos a mitad de camino. Y que nos abraces, nos llenes de besos y te alegres tanto que armes una fiesta por nosotros. Señor, si estoy como un hermano mayor, ven también a cautivarme. Si me siento alejado de tu corazón estando dentro de la iglesia, ven a cautivarme también, papá. Señor, en tu casa muchas moradas hay. Muchas. Una morada donde puedo estar yo habitando, donde podemos estar habitando como la casa del Padre, como iglesia, donde pueden venir las personas también a habitar en esta casa. Ven a sanar, Jesús. Ven a demostrarnos quién eres. Ven a mostrarnos quiénes somos. Lo que tú hiciste en nosotros. Una de las tantas cosas que hiciste en la cruz, que demostraste en tu vida, es ser un hijo con un padre. Señor, que tu Espíritu Santo venga ahora, no. Ven Jesús, ven Espíritu Santo, ven Jesús. Ven papá. Vengan a habitar los tres acá. Vengan a enseñarnos. Vengan a tocar nuestros corazones. Los invitamos acá. Los invitamos.
toma ese. Vamos a tomar un momento para orar porque quiero que vamos a hacer ejercicio de orar unos por otros. Yo no sé a cuántos de ustedes específicamente escuchar hablar a Dios de papá remueve cosas en su historia, remueve cosas en la guata, remueve dolores, pero esto es algo
me cubrirán. Papá, oro por nuestros hijos, yo oro por ti, Señor. Cambiaste Te pido en el nombre de Jesús que tú me perdones por aquellas cosas en las que no te he reflejado. Y te pido que como familias en la casa del pusiste Padre en mis podamos reconocer dedos nuestra incapacidad de reflejarte a ti y nuestra el necesidad de estar símbolo de tu permanentemente en tu herencia. presencia, buscando provisión para que entonces tu imagen sí sea revelada a través de nosotros sobre nuestras familias. Gracias por tu paternidad, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque tú modelas nuestra identidad, Señor. Gracias porque si podemos tener una identidad como iglesia y podemos ir profundizando en ella y ver cómo esto moldea nuestra manera de ser familia, es porque tú eres nuestro papá, es porque tú moldeas nuestras relaciones. En el nombre de Jesús te bendecimos. En el nombre de Jesús reconocemos tu obra en medio nuestro. Te damos gracias por poder adorarte. Del amor del Padre están muy Te damos amarradas gracias a por tu poder corazón, estar juntos. están amarradas a tu cuerpo, a tu alma, a tu Gracias por espíritu. tu presencia, Señor. Las cuerdas del amor de Él están como reforzadas y es tanto, tanto, tanto el amor, tanto el amor, tanto el amor. Una preciosidad de tu amor al Padre, del Padre a ti en una nueva temporada de tu vida, como esas cuerdas las veo como rojas, color sangre y es tanto, 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 tanto que rodean tu vida, amigo, que es impresionante el amor que Dios tiene sobre tu vida. Él las reforzó y hay algo que no hay nada que se pueda llegar a romper, sino hay una nueva temporada que el mismo, que tus cuerdas se amarran a sus cuerdas. Eso es lo que es. Tus cuerdas se amarran a sus cuerdas. Ya no son sus cuerdas amarradas a ti. Son tus cuerdas amarradas a Él y Él a ti. Son como entrelazados. Tanto amor. Oh, sí, gracias, papá. Y Él sabe que tú eres su hijo. Gracias, papá, por este tiempo que están teniendo juntos. Gracias. Vamos a compartir ahora también, mientras sigan orando, quienes están orando, háganlo con el mismo entusiasmo. Gracias por mi vida. Gracias. Escucho Vamos a compartir la cena del Señor. corazón, cada Está muy latido está conectado con el llamando festín mi de papá, nombre. que Soy celebra y invita a su hijo. otra Y lo vez increíble de por este tu festín sangre. es que Me es un siento festín que está presidido por el papá por ti. y está compuesto por una mesa en la que ahora nosotros leyendo esto, ¿cierto? A través de la sangre de Jesús, la resurrección de Jesús, sabemos que frente a esa mesa tenemos un papá y el resto quienes hemos aceptado a Cristo somos hijos. No hay diferencias, no hay categorías, no hay en
copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Te damos gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Porque esta sangre representa el nuevo pacto, pero también representa que hemos sido nosotros lavados. Tu sangre nos hace limpios, así como tu cuerpo molido ocupa nuestro lugar y nos redime, porque tú ocupas la posición que nos correspondía a nosotros pagando tú el precio. Tu sangre nos limpia y nos purifica para presentarnos delante de ti como dignos. Y podemos, sin mérito alguno, tener derecho a estar a tu mesa como hijos dignos del amor de su Padre. Yo quiero terminar haciendo esta oración como un eco de lo que a través de Maui nos compartiste hoy. Somos hijos dignos del amor de nuestro Padre. No tenemos ningún mérito, pero somos dignos de tu amor, papá. Y queremos recibir tu amor, todo tu amor, toda tu provisión, todas tus promesas, todos tus planes, porque entendemos que somos dignos de eso, por la sangre de Jesús, por el cuerpo de Jesús, que fue ratificado. Todas sus promesas fueron ratificadas, fueron demostradas por la resurrección. Y por eso anunciamos que Jesús murió hasta que vuelva, porque en el intertanto somos nosotros aquellos que han sido limpiados y que son dignos de dar testimonio de Cristo, de dar testimonio del sacrificio del Cordero perfecto. Somos dignos, por eso podemos sentarnos a la mesa y por eso podemos decir Abba, por eso podemos adorar con nuestras manos en alto. Gracias, papá, por tu presencia, gracias por este tiempo y gracias por ser familia. En el nombre de Jesús. Amén. Y es tan bello saber que soy hijo